El objetivo de nuestra sesión es llevar a cabo una prueba T desde el primer paso, que vendría siendo la prueba de supuesto de normalidad, utilizando principalmente la prueba Kolmogorov-Smirnov. Posteriormente, la visualización de la dispersión de los datos utilizando Boxplot y pasando también por el análisis de varianza a través del test de Leven. Lo primero que tenemos que hacer es básicamente pegar las instrucciones que aparecen en el enlace de la descripción de este video y pegarlas directamente en la parte vinculada con nuestro editor, tal como lo acabas de ver. Posteriormente, lo que nos está pidiendo es que carguemos el Read Excel, principalmente para que vayamos también importando la base con la cual estaremos trabajando. Para esto tenemos que escribir directamente library, vamos a ponerle library y vamos a escribir el nombre de nuestro paquete, que en este caso es Read Excel. ¿Vale? El archivo con el que vamos a trabajar es básicamente el instrumento que aparece a continuación, que es el que se denomina como downloads instrumento-11. Le damos a abrir y tratamos de que la previsualización ya permita vernos que básicamente se trata de 1, 2, 3, 4 vectores. Es un data frame donde tenemos pues dos mediciones de fluidez verbal y fluidez fonológica, es decir, cuántas palabras de alguna categoría te dicen y cuántas palabras que inicien con un fonema te dice una persona en un minuto, ¿vale? Entonces le vamos a dar importar y podemos ver lo que también se previsualiza como si fuera parte de el editor en esta pestaña, y podemos darnos cuenta que también tenemos dos grupos, tenemos grupo F y tenemos grupo M, supongo que hace referencia a femenino y masculino, y tenemos el de escolaridad, que hace referencia a licenciatura, preparatoria y posgrado. Una vez que revisamos que se cargó adecuadamente, vamos a llevar a cabo el llamado o cargar los paquetes con los cuales vamos a trabajar. El primero, que es muy importante que si no lo tienes lo instales, es directamente install, vamos a ponerle install package, que sea el famoso Nordtest. Este paquete te permitirá hacer la prueba Kolmogorov-Smirnov. Podemos escribir directamente así, Nordtest, yo lo tengo aquí, y le das cargar. En mi caso yo ya lo tengo instalado, entonces solamente será cuestión de llamarlo del repositorio. Le voy a poner library y le voy a escribir directamente Nordtest, ¿vale? Una vez que le dé run, espero que no me marque ningún error. No lo hace, entonces quiere decir que se corrió adecuadamente. Ahora, para llevar a cabo la prueba de Kolmogorov, es importante que consideres que tengas más de 50 casos. Es decir, si tienes menos de 50 casos o mediciones, lo recomendable es utilizar la prueba Shapiro-Wilk. En este caso, nosotros tenemos aproximadamente 52. Entonces, lo adecuado, siguiendo esta regla, es que utilicemos Kolmogorov-Smirnov. Y para esto simplemente tenemos que escribir tal cual Lili, vamos a escribir así, Lili.test, y ya vemos que nos aparece como una función predeterminada de Nordtest. Le damos correr y fíjate, lo que tienes que hacer es decirle, ok, quiero que de mi instrumento número 11, que es en el que tenemos ahorita en nuestro environment, vamos a ponerle instrumento número 11, le pongamos o lo incluyamos con el signo de dólar la variable que nos interesa que haga la prueba. En este caso tenemos dos pruebas que son de naturaleza numérica o vectores numéricos, entonces son con las que tendríamos que hacer la prueba. Podemos empezar con la verbal, no hay ningún problema con la que decidas. Vamos a darle correr y observamos que lo que nos da es un valor de p-value de más de 2.4 elevado a la 0,9. Es decir, es un signo negativo y esto quiere decir que vamos a poner los ceros antes del 2 y que lo vamos a hacer 9 veces. Entonces esto nos querrá decir que es sumamente significativo, lo cual nos sugeriría que entonces nuestros datos no cumplen con el supuesto de normalidad. Entonces tendríamos que optar por una prueba de naturaleza no paramétrica, es decir, que en este caso la prueba T quizá no sea la más adecuada y sí una de tipo, por ejemplo, Udemann-Whitney. Y vamos a verlo o vamos a ratificarlo respecto a cómo es que están dispersos nuestros datos. Vamos a ponerle Boxplot
y vamos a poner precisamente en relación a cómo vemos nosotros, vamos a ponerle boxplot, estos datos que lo inferencial o la prueba de Kolmogorov nos dice que descartemos la hipótesis nula. Por ende, que descartemos que presenta normalidad nuestros datos. Entonces vamos a ponerle directamente a nuestra función de boxplot para que nos lo grafique de la siguiente manera. Estamos trabajando con la variable fluidez verbal. Tú puedes elegir la que quieras. En este caso, principalmente para visualizar desde este punto cómo es que vemos los rangos desde el más bajo de 17 y por ahí de los 22. Ok, pero a nosotros nos interesa también verlo por género, que es lo que nos está dando como instrucción. Bueno, pues para hacer esto, lo único que tenemos que hacer es poner boxplot y tenemos que repetir esta parte. Literalmente vamos a poner la parte de instrumento. Vamos a seleccionar que lo que nos interesa es la parte de fluidez verbal, tal cual como lo podemos ver aquí. Y aquí es importante que consideres la opción de virgulilla. ¿Cómo ponemos este signo? Bueno, básicamente es el signo que aparece arriba de nuestra letra ñ o la N, que nos va a permitir hacer una división o incluir un segundo segmento a nuestro gráfico. Por ejemplo, en este caso, si solamente lo dejamos tal cual como lo tenemos, nos aparece caja. Si lo queremos hacer por grupo, bueno, le decimos que queremos incluir esta capa o esta característica, que sea básicamente el grupo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, ponemos instrumento número 11 y ahora en lugar de elegir nuestra variable numérica, elegimos la variable categórica. En este caso tenemos grupo, que grupo hace referencia precisamente a F y a M. Entonces tendría que aparecernos un gráfico que esté dividido precisamente como boxplot y nos muestre, tal cual como lo estamos viendo ahorita, el grupo de F y el desempeño en el grupo de M. Y esto le da sentido de por qué no tenemos cierta normalidad. Ya desde aquí estamos viendo cómo el grupo de F o de femenino da mucho o tiene un desempeño más alto en comparación al grupo de M. Es decir, te dicen más palabras vinculadas con fluidez verbal que los masculinos. Entonces ya desde aquí podemos entender por qué no se cumple del todo la normalidad de nuestros datos. Entonces esto es importante para que vayas entendiendo también cómo es que se van mostrando tus resultados o cómo es que van teniendo la dispersión, sus resultados, particularmente en los subgrupos que tú te interese medir. Ahora, vamos a instalar precisamente la paquetería de CAR y CARData, porque lo que vamos a hacer posteriormente es la parte vinculada con el test del evento. Entonces son dos programas o dos paquetes que vas a necesitar instalar. Si no los tienes, bueno, ya sabes que lo primero que tienes que hacer es ponerle install package y lo único que tendrías que escribir es tal cual car, tal como lo tenemos aquí. Y el segundo paquete que tenemos que trabajar, que van de la mano, es precisamente el paquete que se llama CARData. Simplemente con que escribamos car y con mayúscula la D, lo podemos correr. Ahora, en mi caso yo ya los tengo instalados, entonces simplemente tengo que llamarlos, tengo que ponerle library, tengo que llamar a car y le doy correr. Y automáticamente veo que no me genera problema alguno. Entonces, si yo le pongo library, vamos a ponerle library y ahora llamo a CARData, vamos a ponerle CARData, vamos a ver que, o esperar que tampoco nos marque error alguno, ¿vale? Entonces vamos viendo cómo tampoco te genera algún error. Ahora sí, nos sugiere que llamemos a la función attach, que esa quiere decir que básicamente podamos incluir los nombres con los cuales aparece directamente tu Excel o tu data frame, y eso es principalmente para evitar o incluir esta función de names o de renombrarlos, ¿no? Es decir, llamarlos directamente como aparecen directamente en tus columnas. Entonces, básicamente no está de más hacer este paso. Vamos a ponerle attach y vamos a incluir que pues ves en relación a nuestro instrumento número 11. Vamos a darle correr, le damos correr y vamos a poner lo siguiente. Bueno, ya lo que nos pide es que analicemos la varianza por género, es decir, que analicemos la varianza que aparece de forma grupal o por los subgrupos, por F y por M. Entonces, esto es bien importante para los que vienen de SPSS. Si se darán cuenta, siempre les marca cuando haces tu prueba T
en la tabla de resultados, que primero te pone el resultado del test de Leven y ya posteriormente te pone el valor de significancia de tu prueba T. Pero muchas veces no sabemos si considerar el de arriba o el de abajo. Bueno, eso depende precisamente de qué resultado hayas obtenido en tu test de Leven. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el test de Leven? Bueno, lo que nos está pidiendo o lo que nos está sugiriendo es qué tanta variabilidad hay o si las variancias son homogéneas dentro de los grupos. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Bueno, de esta forma, simplemente con que pongamos la parte de Leven. Escribamos tal cual, Leven test, y si te fijas aquí aparecen dos. Yo te recomiendo que utilices la parte del de abajo, Leven test. Ambos pertenecen precisamente a nuestra paquetería de CART y simplemente escribamos fluidez. Vamos a ponerle directamente el que nos interesa, que es fluidez. Estamos trabajando, recuerda que con la verbal le damos correr y que no las haga en relación al grupo. Entonces para eso vamos a utilizar la virguliña, recordémoslo, y vamos a decirle que no los haga en función de grupo. De hecho ya nos da esta forma predeterminada. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, nos está dando un valor de 0.031, es decir, está por arriba de 0.05. Quiere decir que de forma grupal sí hay una equidad entre o igualdad de las varianzas por grupo o por subgrupo, para ser más claro. Es decir, estos datos sí presentan una varianza homogénea y estos datos sí presentan una varianza homogénea. Caso contrario, cuando lo vemos ambos grupos fusionados, donde vemos que la dispersión es muy amplia y no cumple con el supuesto de normalidad. Entonces esto también es bien importante antes de considerar hacer nuestra prueba T. ¿Por qué? Porque bueno, precisamente ya hablando de la prueba T, para realizarla tenemos que incluir las siguientes características. Tenemos que ver precisamente que si escribimos t-test, tenemos que incluir precisamente, tal cual como lo hicimos en la prueba de Leven test, las mismas características, escribir el nombre de nuestro vector que nos interesa y después considerar el grupo por el cual nos interesa contrastar. Entonces vamos a ponerle precisamente el de grupo, que en este caso ya vemos que tiene la parte de F y la parte de M, y le vamos a pedir que directamente nos incluya si las varianzas son iguales. Esto es bien importante a considerar, porque si las varianzas no fueran iguales, es decir, si nuestro test de Leven nos hubiera salido menor a 0.05, pues tenemos que especificar que las varianzas no son iguales. En este caso, nuestras varianzas son iguales. Entonces tenemos que poner variance o variant y le vamos a poner EQ y le vamos a poner igual y le vamos a decir que con un vector de tipo true o false, le vamos a indicar que precisamente va a ser true. Y posteriormente le vamos a poner que nos dé también el intervalo de confianza. Vamos a poner que también nos dé el intervalo de confianza. Vamos a ponerle conf y le vamos a poner .int, ¿vale? Entonces le vamos a decir que es igual. Aquí puede tener espacio, no hay ningún problema. Y le vamos a decir también con este vector de lógica, vamos a ponerle true también, que también nos da esta parte, ¿vale? Entonces ya tenemos las características principales, que en concreto es si cumplen o no con la igualdad de varianza. Ya vimos que sí, lo podemos visualizar y también lo podemos inferir a través del resultado de la prueba de homogeneidad y le damos correr. Le damos correr y lo primero que vamos a ver es precisamente que nos arroja precisamente los datos de la prueba T, nos dice precisamente los grados de libertad y también nos da el valor de P, que es menor de 2.2 exponente a la menos 16, o sea que es súper significativo porque recordemos tenemos el exponente con signo negativo, el cual nos indica que o nos sugiere que el 0 tendrá que ir 16 veces 0 a la izquierda, ¿vale? Entonces eso quiere decir que es mucho menor que 0.05, que es por lo general el alfa que nosotros utilizamos para identificar diferencias entre nuestros grupos, lo cual nos sugeriría que este desempeño en el cual los del grupo F femenino es mucho mayor y es significativamente o con una estadística significativa en comparación al desempeño fonológico del grupo de M o de masculinos. Sin más, nosotros nos vemos en nuestra próxima sesión de RStudio.